Este es el magazine del Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. En red con la teología, un espacio que te conecta al conocimiento de Dios. El Instituto Bíblico Modalidad Virtual nace como una alternativa para todas las personas que quieren acceder a estudios de teología y no pueden hacerlo por diversas razones, como vivir en lugares en los que no existe el instituto de forma presencial, o estar ubicados en trabajos que les generan muchas ocupaciones y no gozan de tiempo. El IBP se desarrolla de manera 100% virtual, a través de una plataforma amigable en la que encontrarás contenido variado de todas las materias, con un manejo sencillo que facilitará tu aprendizaje. El IBP se actualiza y avanza. A través de las tecnologías de información, contamos con un plan de estudios y unos contenidos completos que te formarán para servirle mejor al Señor Jesús. El IBP virtual te permitirá acomodar tus horarios y acceder a las clases las 24 horas del día desde cualquier lugar del mundo, según tu disponibilidad de tiempo. Si quieres capacitarte en la palabra y servirle mejor a Dios, no lo pienses más. Matricúlate en él. En el IBP virtual hay una oportunidad para ti. Bueno, el Señor Jesús les bendiga en este día. Qué bendición encontrarnos de nuevo en el magazine En Red con la Teología. Dios nos da esta bendición, esta gracia de amanecer vivos, de tener salud y poder testificar de las maravillas de Dios. Aprovecho este momento para saludar también a nuestro director nacional de la FEP, nuestro hermano Ángel Miro Camacho, todos los hermanos coordinadores, asistentes en de la FEC a nivel nacional, a nivel de distrito, a nuestros compañeros del IBP virtual, el hermano Luis Fernando, el hermano René, deseando que nuestro hermano René también siga Dios bendiciéndole su salud, a nuestra secretaria, la hermana Daisy, a los docentes del Instituto Bíblico, los estudiantes en toda la geografía nacional, y también en otros países donde Dios nos da la bendición de llegar con esta programación. Así que bienvenidos. Vamos a escuchar este programa, la palabra de Dios, vamos a escuchar información relacionada con el instituto y esperamos que la podamos pasar muy bien. No obstante, yo quiero invitarles para que usted saque un minutito y comparta el link para que otras personas también sean bendecidas con esta programación. En el Instituto Bíblico Pentecostal Virtual puedes estudiar sin horarios y en un aula virtual dispuesta 24 horas, 7 días a la semana en nuestra plataforma. Encuentra más información en nuestra página web ibpvirtual.org. Bueno, esta mañana, como en todos los programas, tenemos la bendición de tener uno de nuestros docentes del Instituto Bíblico. Y esta vez tenemos a nuestro hermano Henry Pacheco Duarte. Nuestro hermano Henry es un gran hombre de Dios, un pastor de mucha experiencia en el ministerio, ya cerca de 22 años, pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Además, Dios le ha dado la bendición de ser egresado de la Universidad Bautista, ahora es teólogo de la universidad, y de verdad que todos estos conocimientos que el hermano tiene y poderlos poner al servicio de Dios son muy, muy valiosos, de tal manera que estamos frente a un hombre de experiencia que en su momento también nos va a dar la enseñanza de la palabra, docente del Instituto
bíblico por 7 años, líder de obra social en el distrito número 13. Y bueno, también aprovecho, hermano Henry, para felicitarlo. Ahora es secretario distrital electo en el distrito 13. Lo felicito públicamente. Me alegra mucho saber esos triunfos que Dios le ha regalado. Y para mí es una bendición tenerlo aquí frente a los micrófonos de este programa tan bonito en Red con la Teología. Queremos escuchar su saludo. Hacía días que no nos veíamos por aquí, pero hoy es una bendición tenerle con nosotros. Amén, amén, hermano Berardo. Qué gusto también poder saludarlo, y no solo a usted, sino a todos aquellos que están muy pendientes de nuestro magazine en Red con la Teología. Sí, como usted lo mencionaba, por la gracia del Señor, le estamos sirviendo a Él con todo el corazón en todo lo que Él nos permita hacer. Siempre desde muy temprana edad le dijo un día el Señor: si de algo te sirve mi vida, tómala y haz de ella un instrumento. Me acuerdo una noche de diciembre cuando tenía solo 17 años. Con 17 añitos, una noche le dije al Señor: Señor, lo único que tengo son 17 años y un bachillerato que acabo de terminar. Es lo único que tengo. Si eso es útil en tus manos, tómalo y haz de mí lo que tú quieras. Y bueno, él, cuando uno tiene esa determinación y habla con él, yo siempre he dicho, Dios le toma muy en serio a uno las palabras. Y bueno, él ha sido muy bueno durante todo este tiempo, y en esta ocasión me da la oportunidad de servirle en esta otra área en nuestro distrito. Una gran responsabilidad, pero una tremenda bendición. Así que, bueno, servir es lo que sabemos hacer, y a eso nos llamó el Señor. Y en este aspecto, en esta área del IBP virtual, es una bendición enorme poder contribuir en la formación de todos nuestros hermanos y aún amigos que se matriculan y están recibiendo las clases. Así que ha sido una bendición extraordinaria. Y estar en este espacio en Red con la Teología, un espacio de formación, un espacio donde se puede adquirir un conocimiento de la palabra del Señor, también es muy beneficioso, no solo para quienes estamos al frente de la programación, sino para todos los que tienen la oportunidad de vernos y de oírnos. Así que muy contento, hermano Berardo, de poder estar hoy con ustedes y con todos nuestros oyentes y los que nos ven. Bendiciones para todos. Bueno, por la gracia del Señor Jesús me he podido graduar en el Instituto Bíblico Pentecostal Virtual, aquí en Bruselas, en el país de Bélgica. Dios los bendiga. Dios los bendiga, mis hermanos. Soy Milena Jaramillo, estudiante del IBP Virtual. Les saludo de una manera muy especial desde la ciudad de Valladolid, en España. Educación virtual, donde la educación trasciende culturas y la virtualidad traspasa fronteras. Bueno, hermano Henry, así es, de verdad que admiro también su disponibilidad para servir a Dios, y contarle también a nuestros oyentes en el día de hoy que nuestro hermano Henry es docente del Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. Ya con nosotros lleva varios años trabajando y nos ha estado enseñando digamos, en esta última temporada sobre monoteísmo. Es una materia muy bonita que se desarrolla de las 32 materias que vemos en el Instituto Bíblico. Esta es una materia doctrinal y de gran importancia. Creo que es el eje central de lo que es la enseñanza en nuestra iglesia. Y qué bueno, hermano Henry, contar con usted en esta hora y decir que a los oyentes que el hermano nos trae un tema muy bonito sobre la temporalidad del Hijo. Es un tema muy bonito de allí de esta área que se maneja. Así que, hermano Henry, bienvenido, y queremos escuchar este tema que Dios ha puesto también en su corazón compartirnos en el día de hoy. Amén, hermano Berardo, y a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven.
Sí, señor, vamos a hablar unos minutos en esta ocasión sobre este bonito tema acerca de la temporalidad del Hijo. Es importante tener en cuenta estos aspectos porque nos van a ayudar a no caer en confusiones, nos van a ayudar a tener claridad sobre algunos textos de la palabra del Señor. En San Juan 17:5 nos dice, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando abordamos este texto, debemos tener en cuenta que el Hijo no existió antes de Belén. No existió antes de Belén. Si así hubiese sido, entonces tendríamos que descartar todas las escrituras que en el Antiguo Testamento hablan de su nacimiento. Además, todas las escrituras del Antiguo Testamento que hablan acerca de Jesús proféticamente, tendríamos que cambiarlas, porque el Antiguo Testamento nos habla proféticamente de un día en que nacería. Un niño nos es nacido, la Virgen concebirá. Textos que nos hablan de algo que tendría un día, un inicio. Y es importante tenerlo en cuenta porque en el Antiguo Testamento no encontramos un texto que nos muestre al Hijo estando presente en aquel tiempo. Cuando hablamos de la temporalidad, estamos hablando del tiempo. Y en el Antiguo Testamento no encontramos un texto que nos haga referencia a que Jesús existiera como hijo en ese tiempo. Las profecías del Antiguo Testamento de lo que concierne al Señor Jesús siempre son futuras y que efectivamente tenemos un Nuevo Testamento porque es el cumplimiento de aquellas profecías dadas en el Antiguo Testamento. Entonces hay que tener en cuenta que Jesús es engendrado, por lo tanto como hijo tuvo un principio, pero como Dios lleno de gloria existe desde la eternidad. Así que este texto nos habla de Jesús como el Dios de la eternidad, como Dios. Como hijo tuvo un nacimiento y por lo tanto hay un principio. También nos dice la palabra del Señor en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay muchos textos en la Biblia que nos habla desde esta perspectiva, que dice que el Padre envió al Hijo. Surge una pregunta. ¿Significa eso que Jesús, el Hijo de Dios, es una persona distinta del Padre? Que es lo que comúnmente viene a la mente del lector de la palabra cuando encuentra textos como esos. Sin embargo, cuando escudriñamos la palabra, sabemos que no es así, porque muchos versículos de la Escritura nos enseñan que Dios se manifestó en carne. Así que cuando leemos el texto, por ejemplo, de Gálatas 4:4, dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y ese elemento nacido de mujer es muy importante, es determinante, porque nos habla precisamente de a qué se refiere. Cuando hablamos de la palabra enviado, por ejemplo, esto no implica la preexistencia del Hijo a la preexistencia del hombre. No, es que como lo envió es porque ya estaba en la eternidad el Hijo y un día le dijo, vaya usted y rescate la humanidad. Por ejemplo, vea, en Juan 1:6 dice que Juan el Bautista fue un hombre enviado de Dios. Eso dice el texto. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Un hombre enviado de Dios. Y nosotros sabemos que él no preexistía a su concepción. No es que Juan haya existido entonces en la eternidad con Dios para que desde allá lo enviara, como es el mismo concepto que algunos manejan respecto a cuando habla de que Jesús es enviado. Así que sabemos que Juan no preexistía.
Más bien la palabra enviado indica que Dios lo designó para un propósito especial, hablando de Juan. En el caso de, al hablar de Jesús como el Hijo, porque nosotros no tenemos ningún inconveniente en hablar de que Jesús es el Hijo de Dios, porque es cierto, la Biblia lo enseña, pero tampoco tenemos ningún inconveniente en decir que Él es el Dios verdadero, porque lo es el Padre eterno, porque lo es, la Biblia así lo enseña. Entonces no tenemos ningún inconveniente con eso. Así que cuando habla de que Dios envió al Hijo, estamos hablando en la misma perspectiva cuando dice que Juan fue enviado de Dios. Así que Dios diseña un plan, lo forma y lo que hace es poner carne sobre ese plan y pone su plan en marcha, pone su plan en ejecución. La Biblia nos dice que Dios se manifestó en carne. Dios se manifestó en carne. Eso es interesante poder tenerlo en cuenta. Dios se manifestó en carne para llevar a cabo ese plan que él tenía. Por ejemplo, en Hebreos 3:1 llama a Jesús el apóstol de nuestra profesión. Y cuando hablamos del apóstol, estamos hablando de esa misma línea de uno que es enviado. Uno que es enviado. Entonces, cuando se habla de enviar al Hijo, enfatiza la humanidad del Hijo, que es lo que dice en Gálatas 4:4, nacido de mujer, la humanidad del Hijo. Y el propósito específico por el cual el Hijo nació. ¿Cuál fue la tarea, la meta, el propósito, el plan para que ese Hijo hiciese su aparición en el escenario de los seres humanos? Así que es importante poder tener en cuenta ese aspecto respecto a este tema de que fue enviado. Encontramos pasajes de la palabra del Señor que también nos mencionan, como en Juan 5:20, 15:9, donde dice que el Padre ama al Hijo. Juan 17:24, que dice que el Padre amaba a Jesús desde antes de la fundación del mundo. En Juan 14:31, Jesús expresó su amor para con el Padre. Todas estas declaraciones no quieren decir que hay personas distintas, personas diferentes, porque si así fuese, sería extraño que entonces estos textos omitan el amor al Espíritu Santo, como si lo expresa entonces, en este caso, el Hijo al Padre. Entonces debe recordarse que el Hijo vino al mundo para mostrarnos precisamente de tal manera amó Dios y también para mostrarnos al Padre, que es la pregunta que le hace Felipe: muéstranos al Padre. Y él le da su respuesta. Jesús le da su respuesta: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, esa temporalidad del Hijo nos habla precisamente en que al ser engendrado tuvo un inicio, tuvo un nacimiento y tuvo un desarrollo. El escritor a los Hebreos dice que tuvo que aprender la obediencia. Entonces, como Dios, es inaceptable que tenga que aprender la obediencia. Pero ¿cómo aprendió la obediencia? Como el Hijo, como el humano, se sujetó. La escena aquella cuando allá en el templo lo encuentran sus padres, estuvo sujeto a ello, fue creciendo, obediente, porque en esa temporalidad era la función, debía ser de esa manera. Así que entonces, hermanos y amigos, es interesante poder ubicarnos en esos contextos y frente a estos aspectos de la vida de Jesús para poder entender que Él es tanto lo uno y lo otro. Y en su función de hijo se sujetó, en su función de hijo tiene una temporalidad, como hijo tiene una función, como hijo tiene una posición. Así que entonces es importante comprenderlo y de esa manera entender las Escrituras. Así que entonces, estimados hermanos y amigos, que el Señor nos dé de su gracia, de su sabiduría,
para comprender la palabra y no caer en imprecisiones, no caer en confusiones, sino tener bien claro qué es lo que dice la Escritura respecto a un tema tan trascendental como es la divinidad de nuestro Señor Jesús. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos. Bueno, al Señor Jesús sea la gloria. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de poder escuchar enseñanzas como la que hemos escuchado en el día de hoy. Y creo que es muy clara y muy edificante además para todos nuestros oyentes poder escuchar la palabra del Señor, la explicación de esta doctrina que es demasiado interesante. Aprovecho para decir a nuestros oyentes que aquí usted tiene la oportunidad de informarse acerca de lo que hacemos en el Instituto Bíblico. En el Instituto Bíblico, precisamente, estas asignaturas se ven en la plataforma Moodle de manera asincrónica y también de manera sincrónica. Usted puede allí participar y convertirse realmente en una persona, digamos, ejercitarse mejor en estas asignaturas. Una es la que estamos viendo ahora, monoteísmo, pero hay 31 asignaturas más. También tiene usted la oportunidad de profundizar y si quiere aprovechar los convenios que tenemos con la universidad, convertirse también en un teólogo profesional. De hecho, estamos ya al 30 de noviembre, Dios mediante, estaremos cerrando nuestro calendario académico del año 2022, es decir, que usted tiene la oportunidad, si le hace falta una materia, dos, tres, para ver, las puede ver en este tiempo. Y en diciembre tendremos grados, estaremos graduando un bonito grupo de estudiantes que tenemos en Guatemala y también en Colombia y otros países. Así que les invito a aprovechar esta oportunidad, la facilidad que hay de poder estudiar. Entonces, vamos a escuchar la siguiente pauta, voy a ver la siguiente pauta y después vamos a regresar con el hermano Henry para que tengamos una charla, un conversatorio aquí relacionada con esta materia que estamos estudiando en el día de hoy. 32 materias disponibles para ti cada mes. Puedes inscribir la cantidad de materias que desees realizar para terminar la teología básica en el Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. Inscríbete en www.ibpvirtual.org o contáctanos al 311-324-2724. Instituto Bíblico Pentecostal Virtual, formando líderes cristianos para servir mejor a Dios. Bueno, mi hermano Henry, estaba escuchándolo pues a usted y, y creo que todos muy pendientes de este tema, porque para muchos este tema genera controversia, ¿cierto? Es demasiado polémico para muchos, porque hay muchas personas que no comprenden. No sé si usted a lo largo de estos cerca de 22 años de ministerio recuerda algún caso así particular donde ha tenido que dedicar tiempo a personas que no comprenden el tema de la doctrina, porque algunos cuando se encuentran, algunos de los versículos de la Biblia los confunden. Por ejemplo, cuando usted habla de la temporalidad del Hijo, que indica que hay un tiempo, hay personas que ubican al Hijo coeterno con el Padre. Entonces,
Por ejemplo, algunos leen por ahí en Génesis y han preguntado, creo que a usted alguna vez se lo han preguntado, y es, ¿con quién hablaba Dios, por ejemplo, cuando dijo hagamos al hombre? Y algunos dicen, no, pues hablaba con el Hijo, o sea, que lo ubican por allá en el Génesis, desde el principio, como si él fuera eterno. También hay otra partecita por allí donde dice, recuerda, los hombres de aquellos que estaban construyendo una ciudad y una torre, y se descendamos, y cierto, vamos a detener ese trabajo allá. Entonces, ellos dicen, ¿con quién hablaba? No, pues con el Hijo. Y así sucesivamente, en Isaías, además, en Isaías también se menciona, por ejemplo, cuando dice, ¿quién irá por nosotros? Entonces, algunos también piensan, entonces, no sé, cuando miramos esa pluralidad que encontramos allí, algunos se confunden y entonces están diciendo que ahí hablaba con el Hijo. No sé si se le ha presentado una situación así y cómo, cuál sería como la respuesta a esas personas que piensan de esa manera, hermano Henry. Así es, hermano Everardo. Claro que sí, hemos vivido las experiencias. Me acuerdo una vez una chica con la que estaba hablando que tenía pues esa creencia, así como usted lo ha planteado, de que desde la eternidad ya estaba el hijo como tal. Y literalmente ella me dice un día que estábamos hablando y me dice, pastor, es que allá en la eternidad, así literalmente me dice ella, hubo una asamblea, hubo una reunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde se pusieron de acuerdo cómo salvar la humanidad. Y entonces en ese acuerdo que hacen, la decisión es que el Hijo tenía que venir a morir para salvar la humanidad, y entonces el Padre lo envió, le dijo, vaya usted, mi hijo, y lo salva usted muriendo en la cruz. Es el argumento que ella me da. Entonces yo inmediatamente le hago una pregunta, entonces, ¿dónde está María allá en la eternidad? Porque si desde allá, desde esa eternidad, está el Hijo como ella lo planteaba, pues María debía estar allá, porque hablando de la temporalidad, hay un momento, hay un tiempo en que Jesús como Hijo aparece en la escena de los seres humanos, y es precisamente en ese tiempo en que fue engendrado en el vientre de María. Entonces, hay ese concepto, lo que usted plantea. En algunos de esos textos donde habla de una aparente pluralidad, hagamos al hombre, el que usted mencionaba de los constructores de la torre, el texto en ocasiones en su contexto nos plantea con quién habla. En el caso de la torre hay un contexto donde habla de ángeles y otros aspectos. Entonces, lo que comúnmente se tiene es que hablaba con seres angelicales en el caso de la torre. Pero en el caso de Génesis, donde menciona en el capítulo 1, hagamos al hombre, no nos dice el texto realmente con quién hablaba. Y decir que hablaba con otro ente divino sería especular, y aparte de especular, sería desconocer las demás escrituras donde nos hablan de que Él es uno, que nadie más está con Él. Entonces, sería entrar en el terreno de la especulación. Si hablaba con otro, precisamente tendría que ser con el Hijo, tendría que ser con el Espíritu Santo. Si hablaba con otro, eran dos, ¿por qué no pudieron ser 5 o 10 o 20 o 30? Porque ya habría un espacio para un politeísmo entonces. Entonces es importante poder entender eso en el contexto general de la palabra del Señor. Otro chico con el que hablaba, un muchacho, me decía un día, no, es que el Padre de Jesús es la primera persona de la Trinidad, me decía él. Es la primera persona de la Trinidad. Jesús es la segunda persona y el Espíritu Santo es la tercera persona. Y ellos son coiguales, coeternos, copoderosos, me decía él. Entonces, le llevé a Mateo capítulo 1, donde nos habla que lo que había engendrado en el vientre de María era del Espíritu Santo. Entonces yo le dije, ¿quién engendró a Jesús en el vientre? Me dijo, el Espíritu Santo. ¿Y el que engendra quién es? Me dijo, no, pues el que engendra es el Padre. Y entonces, según ese texto, el Padre de la segunda persona, como usted lo plantea, viene siendo la tercera persona y no la primera. Entonces, por ahí empecé a explicarle, a orientarle qué es lo que la Biblia enseña al respecto. Y es tan bonito, hermano Berardo, cuando por la palabra, porque es la palabra la que nos lleva a esa convicción, el Espíritu Santo la usa para llevarnos a esa convicción. Y cuando uno ve a la persona que dice,
he entendido, comprendí. Esa vez que hablé con el muchacho, nos llegó como la 1 de la mañana compartiendo la palabra y como a esa hora me dice, pastor, he entendido, he comprendido. Entonces, eso es muy gratificante cuando la persona por la palabra puede entender esto de lo que es la divinidad de Jesucristo el Señor y ubicarnos en su tiempo como hijo y desde luego ubicarnos en su divinidad como Padre que no tiene principio ni fin de días. Muy bien, hermano Henry. De verdad que todas esas inquietudes y poderlas ir resolviendo, porque sé que mucha gente está teniendo esas inquietudes, quienes escuchan inclusive este programa. Me parece interesante poder, y la verdad es que cuando hablamos de la temporalidad, aquí en esta instancia, hablamos de un principio, ¿sí? Hay un principio. Y en ese principio, pues note usted, y usted lo decía muy bien, por lo menos no se enmarca tan temprano, sino que inclusive desde el Antiguo Testamento lo que se habla es de manera profética, lo que habría de pasar y que en efecto ocurrió allá en el Nuevo Testamento, en San Mateo, el nacimiento, la manifestación, ¿cierto? O sea que está bien organizado de que en el Antiguo Testamento estaba es profetizado, pero todavía no se había cumplido. Entonces me parece interesante. Hay un principio dentro de esa temporalidad y ahora después porque aquí tenemos espacio para otras actividades. Vamos a escuchar la siguiente pauta y después de esta siguiente pauta, hermano Henry, vamos a hablar de esa segunda parte dentro de la temporalidad. Bueno, yo lo he tomado de esa manera y ahora pues podemos también seguramente interactuar respecto al tema. Vamos a la siguiente pauta y ahora hablamos de esa segunda parte dentro de la temporalidad. Bien, hermano Henry y oyentes, entonces esta mañana estábamos hablando entonces de la temporalidad del Hijo y ahora pues estábamos hablando, hermano Henry, de, de que hay un principio, dentro de la temporalidad hay un principio, pero también dentro de esa temporalidad debe haber un fin. Si hay un principio, pues también hay un fin. Y precisamente estaba por acá mirando un texto bíblico. Ya usted me dirá si se enmarca dentro de esa temporalidad y cómo se pudiera enmarcar. Lo encontré en Primera de Corintios capítulo 15, el verso 25, que dice, porque preciso es que él reine hasta, no sé, tiene un mensaje interesante. Dice, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Allá
En primera carta a los Corintios, pues está hablando lo que es la resurrección, ese es el tema principal, pero está hablando allí de ese texto y no sé si ese lo pudiéramos aplicar allí a esa temporalidad. Si tiene un principio, tiene un fin, y estamos hablando más bien como no sé si cabe bien esa palabra, hermano Henry, de función. En la función de hijo tiene un principio y tiene un fin. No sé cómo pudiéramos enmarcarlo y usted nos ayuda a comprender un poco esa parte, como esa segunda parte de la temporalidad. Amén, hermano Everardo. Sí, señor, desde luego que si tuvo un inicio, tiene un final. Es decir, cuando hablamos de la figura del hijo, hablamos de la temporalidad del hijo, hablamos también de la función. Realmente, ¿cuál fue la razón de ser de que un hijo tuviese la preponderancia que tuvo? Apareciera, hiciera lo que hizo. Pero también hay otro aspecto que es la sujeción del hijo. Y un cuarto aspecto que es la posición del hijo. Entonces, cuando logramos comprender esos cuatro aspectos, temporalidad, función, sujeción y posición, vamos a entender muchos de los textos que la palabra del Señor nos habla y que para algunos le generan cierta confusión. Entonces, el texto que usted usa de 1 Corintios capítulo 15 es muy determinante en este aspecto, porque cuando habla de un hasta, entonces pone un límite. Es decir, su función inició y su función debe terminar. Y la función no terminó con su muerte, sepultura y resurrección. No olvidemos que él ascendió de forma visible. Sus discípulos lo ven ascender. Y ahí la profecía que estamos esperando que a futuro ocurra, y es que este Jesús que habéis visto ir así, también regresará. Habrá un final, habrá un punto. Nosotros como iglesia, bueno, es otro tema, esperamos el arrebatamiento de la iglesia, después el tema de la segunda venida de Cristo como tal, pero ese final será concluyente en todo este plan de salvación, en todo este tiempo de la gracia, en todo este programa redentivo de parte de Dios, o ese plan salvífico que Él tiene para el ser humano, y que la función como hijo es determinante en ese plan. Cuando ese plan concluya, pues la función de hijo, pues ya no tendría razón de ser, ya no tendría, digamos, para qué más continuar si ya el plan se llevó a cabo tal como Dios lo tenía diseñado, ese sí, desde antes de la fundación del mundo, el plan. Y a ese plan, como decía hace unos minutos, le puso carne, lo puso en marcha, y entonces lo vemos como desde su nacimiento de Jesús como hijo, el plan fue tomando ya la forma materializada de lo que Dios tenía programado desde antes de la fundación del mundo. Bueno, pudiéramos decir, hermano Henry, que en Dios no hay casualidades, Dios es perfecto, todo lo tenía presupuestado respecto a la redención del ser humano. Y precisamente por eso esa manifestación tan bonita y tan gloriosa, tan especial en favor de la humanidad. Entonces, esperamos que este tema haya dado mucha claridad a nuestros oyentes y seguramente, pues, bueno, qué bueno tenerlo por ahí, hermano, para responder. Seguramente que en el chat la gente está escribiendo y está haciendo preguntas y qué bueno poder ayudar y también animar a los interesados para que ingresen a las aulas del instituto, porque aquí pues se alcanza a dar poco, pero ya en las aulas se puede ampliar más y usted tiene más libertad de preguntar. Vamos entonces, hermano, también aquí hay una oportunidad para escuchar canciones que exaltan el nombre del Señor, así que les presentaremos entonces una canción de manantial de inspiración que es música que tiene la iglesia autorizada y poderla publicar con mensajes muy bonitos. Entonces, a continuación, una canción y luego regresamos para despedirnos.
el mundo como hijo. Dice en Isaías 9, verso 6, Él mismo se dio por mis pecados. Ahora yo comprendo que Jesús es Jehová. Hay un solo Dios, un solo mediador. Jesucristo mismo es Dios, el mismo mediador. Solo hay un Dios, solo hay un Dios. El Padre y Jesús, el mismo son. Fue Felipe quien le preguntó: muéstrenos al Padre y nos basta. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, porque yo soy el que soy. Hay un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo mismo es Dios y el mismo mediador. Solo hay un Dios, solo hay un Dios. El Padre y Jesús, el mismo son. Hay un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo mismo es Dios y el mismo mediador. Solo hay un Dios, solo hay un Dios. El Padre y Jesús, el mismo son. El que me ha visto al Padre. Muéstranos al Padre, dices tú. ¿No crees que yo soy en el Padre? Créeme por las obras que yo mismo soy. Hay un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo mismo es Dios, el mismo mediador. Solo hay un Dios, solo hay un Dios. El Padre y Jesús, el mismo son. Dice Hebreos 2:14 que los hijos son de carne y sangre. Él participó también de aquellos. Y el profeta dijo: Jehová nos salvará. Hay un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo mismo es Dios, el mismo mediador. Solo hay un Dios, solo hay un Dios. El Padre y Jesús, el mismo son. Hay un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo mismo es Dios, el mismo mediador. Solo hay un Dios, solo hay un Dios. El Padre y Jesús, el mismo son. Hay un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo mismo es Dios, el mismo mediador. Solo hay un Dios, solo hay un Dios. El Padre y Jesús, el mismo son. El Padre y Jesús, el mismo son. El Padre y Jesús, ¡Aleluya! el Padre y Jesús, ¡Gloria a Dios! el Padre y Jesús, el mismo son. El Padre y Jesús, el Padre y Jesús, el Padre y Jesús, el mismo son. Bueno, gracias a Dios por estas alabanzas que exaltan el nombre del Señor. Ahora sí, hermano Henry, vamos a tener entonces la oportunidad, no sé si quiere decir, agregar algo más y también pues despedirnos de este programa que considero ha sido de gran bendición. Amén, hermano Everardo, sí, señor. No, agradecer a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con cada uno de ustedes. Instarles a que puedan tener la oportunidad de matricularse en el Instituto Bíblico Pentecostal. Como decía hace unos minutos el hermano Everardo, en el aula de clases se da la oportunidad para preguntar, para profundizar más en el texto. Así que no pierda esta oportunidad. Creo que es muy, muy significativo
poder aprovechar estas herramientas que hoy tenemos para seguir profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios. Bendiciones del Señor para todos. Amén, hermano Henry. A usted muchas gracias por habernos compartido la enseñanza de la palabra y esperamos tenerlo también dentro de 8 días con un tema de estos bien bonito relacionado con el monoteísmo. Dios les bendiga a todos, a la hermana de producción y a todos los que estuvieron pendientes de la programación. Este es el magazine del Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. En red con la teología, un espacio que te conecta al conocimiento de Dios. Recording stopped.